En la primavera de 1861, trabajadores que demolían un antiguo almacén de tabaco en la Ciudad de México hicieron un descubrimiento que marcaría la ciudad por generaciones. Ocultos bajo tablas podridas, encontraron 8 cajas de madera idénticas, cada una con un anillo de bodas de hombre y un pequeño frasco de lo que parecía ser un polvo medicinal. Los anillos llevaban nombres y fechas diferentes, pero todos compartían un detalle escalofriante. Habían pertenecido a los esposos de Ana Morales, una mujer que, de alguna manera, había sobrevivido a 8 hombres adinerados en un lapso de 30 años. Lo que las autoridades encontraron en esos frascos desafiaría todo lo que creían saber sobre esta viuda refinada, alguna vez el centro de la alta sociedad mexicana. El magistrado local ordenó que el hallazgo se mantuviera en secreto, citando asuntos delicados que podrían dañar la reputación de familias prominentes. Durante más de un siglo, este caso permaneció enterrado en los archivos de la Sociedad Histórica de México. Pero esta noche, desentrañaremos la verdad detrás de una de las asesinas más metódicas y aterradoras de México. La historia de Ana Morales no comienza con asesinatos, sino con una tragedia que moldearía la vida y muerte de 8 hombres. El México de 1830 era una tierra transformada por la independencia, pero aún marcada por sus secuelas. En la rica región minera de Guanajuato, grandes haciendas se extendían a lo largo del río Lerma, sus imponentes mansiones de piedra como monumentos a la nueva prosperidad mexicana. La guerra de independencia había terminado apenas 9 años antes, pero sus heridas seguían abiertas en la sociedad. Las propiedades de los realistas habían sido confiscadas y redistribuidas, creando una nueva clase de patriotas ricos, mientras otros quedaban en la miseria. En este mundo de fortunas cambiantes y secretos ocultos, Ana Morales haría su aparición. Ana llegó a la Ciudad de México en el otoño de 1832, una mujer impactante de 28 años, con cabello oscuro y ojos grises como la niebla de invierno. Decía ser la viuda del capitán Miguel Morales, un oficial del ejército independentista que, según ella, murió en la batalla de Puebla. Su historia era simple pero desgarradora. Lo había perdido todo en la guerra y buscaba empezar de nuevo en la capital, atraída por los rumores de su prosperidad y la bondad de su gente. Lo que hacía a Ana extraordinaria no era solo su belleza, sino su inteligencia y refinamiento. Hablaba con el acento culto de la élite educada de Veracruz, leía latín y tenía un vasto conocimiento de hierbas medicinales y tratamientos. En una era donde la atención médica era rudimentaria y los doctores escaseaban, las habilidades curativas de Ana la hicieron invaluable para la élite de la Ciudad de México. Llevaba consigo un diario encuadernado en cuero lleno de remedios que, según ella, habían pasado por generaciones en su familia. La alta sociedad mexicana la recibió con los brazos abiertos. La guerra había dejado una escasez de mujeres elegibles, ya que muchas habían muerto de enfermedades o huyeron con familias realistas. Aquí estaba una viuda refinada, de modales impecables, capaz de discutir política con los hombres y artes curativas con las mujeres. En pocos meses, Ana se estableció en una casa modesta pero respetable en la calle de Madero, manteniéndose al tratar dolencias que iban desde fiebres hasta trastornos nerviosos. Pero bajo la superficie pulida de la ciudad, corrían corrientes más oscuras. La guerra no solo había creado héroes, sino también oportunistas y traidores. En los salones se susurraba sobre hombres que cambiaron de bando por oro, convoyes de suministros atacados misteriosamente por quienes conocían sus rutas, y líderes patriotas traicionados a las fuerzas realistas. Algunos sospechaban de una organización secreta que había colaborado con el enemigo, pero las pruebas eran esquivas. Estos hombres no solo sobrevivieron a la guerra, sino que prosperaron, recompensados con propiedades confiscadas y contratos lucrativos. En esta atmósfera de prosperidad construida sobre traiciones, Ana Morales comenzaría su cortejo mortal con los ciudadanos más prominentes de México. Ana parecía tener una habilidad sobrenatural para atraer la atención de los hombres más exitosos, comerciantes de plata, magnates del transporte, especuladores de tierras y figuras políticas. Cada uno caía bajo su hechizo, se casaba con ella con gran ceremonia y moría en circunstancias que, aunque sospechosas para ojos modernos, parecían naturales en su época. La primera señal de algo extraño vino de una fuente inesperada. Los sirvientes que trabajaban en las grandes casas donde vivían los esposos de Ana. Ellos murmuraban entre sí sobre las extrañas enfermedades que aquejaban a sus amos tras el matrimonio, siempre comenzando con dolores estomacales, seguidos de debilidad y culminando en la muerte.
pero en una sociedad donde el testimonio de los sirvientes no tenía peso legal, sus observaciones eran descartadas como supersticiones. La primera muerte ocurrió en una noche húmeda de agosto de 1833, menos de 6 meses después de que Ana se casara con el coronel Diego Vargas, uno de los comerciantes de plata más exitosos de la ciudad. Vargas, un hombre robusto de 45 años que nunca había mostrado signos de enfermedad, fue encontrado muerto en su estudio por su sirviente, Juan. Al amanecer del 15 de agosto, Juan contaría más tarde a otros sirvientes lo que presenció, aunque su relato nunca llegó a oídos de la élite. Despertó a medianoche por ruidos en el estudio de su amo, no los habituales sonidos de papeles o el tintineo de copas de aguardiente, sino algo distinto, un gemido bajo seguido del roce de una silla. Al espiar por la ventana, Juan vio a su amo doblado sobre el escritorio, agarrándose el estómago, mientras Ana, con una expresión preocupada, le ofrecía una taza humeante de lo que parecía un té medicinal. «Bebe esto, querido Diego», escuchó Juan que decía con voz tranquilizadora. «Aliviará el dolor». Lo preparé con especial cuidado. El coronel levantó la cabeza con esfuerzo, su rostro pálido y cubierto de sudor a pesar del aire fresco. «El dolor empeora, Ana. Tal vez deberíamos llamar al doctor Guzmán». La mano de Ana descansó suavemente en el hombro de su esposo. «Tonterías, cariño. El doctor Guzmán está a kilómetros. Además, este remedio ha sido usado en mi familia por generaciones. Confía en mí». Su voz tenía la misma calidad melódica que había encantado a la sociedad mexicana, pero en la penumbra, Juan percibió algo más, una nota de insistencia que no admitía réplica. El coronel bebió de la taza y en minutos, sus gemidos se intensificaron. Juan observó horrorizado cómo su amo convulsionaba 1, 2 veces, y luego se desplomaba sobre el escritorio, desparramando papeles y tinteros. Ana permaneció inmóvil un largo momento observando. Luego, con movimientos extrañamente calmados para una mujer que acababa de presenciar la agonía de su esposo, tomó la taza, la enjuagó minuciosamente en un balde de agua preparado de antemano, y solo entonces comenzó a gritar pidiendo ayuda. Cuando el doctor Guzmán llegó al amanecer, encontró a Ana en un estado de duelo convincente, aferrada al cuerpo de su esposo y llorando desconsoladamente. Los síntomas que describió eran consistentes con un trastorno gástrico agudo, posiblemente causado por comida en mal estado o nerviosismo. Diego había estado involucrado en negocios complicados recientemente, explicó ella, y había mencionado molestias estomacales días antes. El examen del doctor no reveló nada inusual. El cuerpo no mostraba signos de violencia, y los síntomas gástricos eran comunes en el clima mexicano, donde el agua impura y los alimentos echados a perder causaban problemas similares. Guzmán registró la causa de muerte como fiebre gástrica aguda y ofreció sus condolencias a la viuda. Lo que no sabía, y lo que Ana había calculado, era que su conocimiento medicinal no provenía de una tradición familiar, sino de una fuente mucho más siniestra. Durante su viaje a la Ciudad de México, Ana había pasado semanas en Puebla, donde estableció una relación cercana con un médico desacreditado, el doctor Luis Salazar. Salazar había sido expulsado de la práctica tras experimentar con extractos de plantas para causar muertes indetectables. Su investigación, realizada en secreto, identificó varias plantas nativas que producían síntomas similares a enfermedades comunes sin dejar rastro tras la muerte. Ana no solo aprendió los métodos de Salazar, sino que los perfeccionó. Descubrió que combinando pequeñas cantidades de ciertos alcaloides vegetales con hierbas medicinales comunes, podía crear preparados que aliviaban dolencias en dosis bajas, pero eran letales en cantidades mayores o combinaciones específicas. Su diario no contenía remedios familiares, sino fórmulas cuidadosamente anotadas para asesinatos disfrazados de medicina. El funeral del coronel Vargas fue atendido por la crema de la sociedad mexicana. Ana interpretó el papel de viuda desconsolada a la perfección, desmayándose junto a la tumba y siendo sostenida por amigos compasivos. El testamento del coronel, redactado poco después de su matrimonio, le dejó a Ana una herencia sustancial, incluyendo la casa en Madero y una suma considerable en oro y tierras, pero su duelo fue sorprendentemente breve. A 3 meses del funeral, se le vio aceptando las atenciones de otro caballero prominente, el capitán José Ramírez, un magnate del transporte, que había hecho su fortuna llevando suministros al ejército independentista durante la guerra. Quienes notaron la rapidez de su recuperación fueron recordados gentilmente que una mujer sola necesitaba protección, y Ramírez era conocido como un hombre de honor y riqueza.
Lo que nadie sospechaba era que Ana no elegía a sus esposos al azar. Cada hombre compartía un secreto común. Habían sido miembros de una organización clandestina que proporcionó inteligencia a las fuerzas realistas durante la guerra. El coronel Vargas había sido el tesorero del grupo, responsable de distribuir oro español a traidores mexicanos. La llegada de Ana a la Ciudad de México y sus conquistas románticas no eran casuales. Eran los primeros movimientos en un juego de venganza que reclamaría 8 vidas antes de terminar. La muerte del capitán Ramírez, apenas 8 meses después de su boda con Ana en enero de 1834, siguió un patrón inquietantemente similar. El robusto capitán, conocido por su resistencia a las peores tormentas del Golfo de México, sucumbió a lo que el doctor Guzmán diagnosticó como fiebre biliosa tras 3 días de intensos dolores estomacales y debilidad. Para entonces Juan había sido vendido a otra casa, pero la comunidad de sirvientes mantenía su propia red de información. La noticia de otra muerte por dolencias estomacales en un esposo de Ana se esparció rápidamente. Pedro, un sirviente en la casa de Ramírez, reportó observaciones similares a las de Juan. Su amo cayó enfermo tras aceptar un té medicinal de Ana, quien mantuvo una calma inquietante durante la crisis e insistió en no llamar a otro médico. Pero fue Pedro quien hizo un descubrimiento crucial. Mientras limpiaba el estudio del capitán tras su muerte, encontró un pequeño frasco escondido detrás de una tabla suelta en la pared. Contenía un polvo blanco fino, con un leve olor a almendras y hierbas amargas. Cuando se lo mostró a Juan en un encuentro casual en el mercado de la Ciudad de México, el rostro de Juan palideció. «Es lo mismo que vi en la casa del coronel Vargas», susurró, mirando nervioso a su alrededor. «Encontré uno igual en la cocina tras la muerte del amo. La cocinera me hizo tirarlo al río y me dijo que nunca hablara de ello». Los sirvientes comenzaron a llevar sus propios registros, pasando información a través de su red. Notaron que Ana siempre preparaba personalmente los medicamentos de sus esposos, que guardaba sus suministros en un cofre, que nunca permitía a los sirvientes tocar, y que tenía un conocimiento inusual de plantas silvestres del campo mexicano. Más perturbador aún, observaron que Ana solía dar largos paseos sola por los bosques cercanos a la ciudad, regresando con cestas de lo que parecían hierbas comunes, pero que protegía celosamente. Mientras tanto, la posición de Ana en la sociedad mexicana crecía con cada tragedia. El testamento de Ramírez la dejó aún más rica, y su reputación como esposa devota que había sufrido pérdidas terribles le ganó amplia simpatía. Las familias principales de México competían por incluirla en sus círculos, viéndola tanto como objeto de compasión como una adición deseable a sus reuniones. Su tercer esposo fue el juez Antonio Salazar, un prominente miembro de la legislatura mexicana y uno de los arquitectos del nuevo sistema legal del país. Su cortejo fue breve pero apasionado, con el juez declarando que Ana había restaurado su fe en el amor tras la muerte de su primera esposa en la guerra. Se casaron en junio de 1835, en una ceremonia considerada uno de los eventos sociales de la temporada. El juez Salazar sobrevivió exactamente 7 meses. Su muerte en enero de 1836 fue particularmente impactante porque ocurrió durante una cena en su casa, con una docena de ciudadanos prominentes como testigos. Salazar había estado en excelente salud y buen ánimo toda la noche, entreteniendo a sus invitados con historias de las convenciones constitucionales y sus esperanzas para el futuro de México. Fue solo después de que Ana le sirviera un tónico digestivo especial, preparado, según explicó, con una receta que su difunta madre usaba para su padre, que el juez comenzó a mostrar signos de angustia. El doctor Guzmán, ahora llamado por tercera vez para tratar las enfermedades fatales de los esposos de Ana, comenzó a albergar sospechas privadas, pero la sospecha no era evidencia, y el comportamiento de Ana seguía siendo intachable. Tenía testigos de la enfermedad de su esposo, nunca estuvo sola con él en sus horas finales, y los síntomas eran consistentes con dolencias naturales. Además, era una mujer de reputación impecable, riqueza y posición social. Acusarla de asesinato requeriría pruebas que simplemente no existían, al menos no en una forma que el sistema legal reconociera. El patrón continuó con precisión implacable. El cuarto esposo, el hacendado Miguel Torres, murió de dispepsia aguda en 1837. El quinto, el comerciante Juan Méndez, sucumbió a fiebre nerviosa en 1838. El sexto,
El banquero Carlos Estrada murió de apoplejía gástrica en 1839. Cada muerte enriquecía más a Ana y la hacía más poderosa. Cada funeral veía su duelo volverse más teatral, y cada nuevo matrimonio traía nuevos susurros de coincidencias demasiado notables para ser naturales. Fue tras la muerte de Carlos Estrada que un patrón comenzó a emerger para quienes prestaban atención. El doctor Luis Salazar, el médico desacreditado que Ana había conocido en Puebla, llegó a la Ciudad de México en 1839, diciendo que buscaba un nuevo comienzo. Alquiló una casa modesta en las afueras y vivía discretamente, atendiendo pocos pacientes. Pero Pedro, ahora trabajando para una familia cerca de la casa de Salazar, notó que Ana visitaba regularmente al doctor, siempre al anochecer, y partiendo tras la medianoche. Lo que Pedro no sabía era que estas visitas no eran sociales, sino de negocios. Salazar había descubierto la verdadera identidad de Ana, y había venido no por redención, sino por lucro. Sabía lo que Ana estaba haciendo y quería una parte de su riqueza. Su arreglo era simple. Él le proporcionaría nuevos métodos de envenenamiento, y ella le pagaría un porcentaje de cada herencia. Pero Salazar había cometido un error fatal al asumir que Ana toleraría sus demandas crecientes por dinero. Las misteriosas muertes que comenzaron con el coronel Vargas se dirigían hacia un clímax que sacudiría los cimientos de la sociedad mexicana. Ana había identificado a los miembros restantes de la organización secreta que traicionó a su primer esposo, y su lista estaba casi completa. Solo quedaban dos nombres: el doctor Guzmán, contacto médico del grupo, y el gobernador Manuel Gómez, el político poderoso que coordinó la operación traidora desde su posición en el gobierno. En el otoño de 1840, una nueva llegada complicó el plan metódico de Ana. El capitán Javier Ruiz, un exoficial de inteligencia del ejército mexicano, investigaba casos de traición durante la guerra. Oficialmente, estaba en la ciudad para resolver disputas de propiedades confiscadas a realistas. Extraoficialmente, seguía rumores de una organización secreta que había proporcionado inteligencia a las fuerzas españolas. Su investigación lo llevó a identificar a varios miembros de esta red traidora, y notó que muchos habían muerto en circunstancias misteriosas. Lo que hacía a Ruiz particularmente peligroso para Ana era su entrenamiento militar en reconocer patrones y su acceso a archivos de inteligencia. La primera gran pista de Ruiz vino de su amistad con el doctor Guzmán. Durante una conversación casual sobre el número inusual de hombres prominentes muertos por dolencias estomacales, Guzmán mencionó su creciente inquietud sobre las muertes de los esposos de Ana. «Es muy peculiar, Javier», confió Guzmán. «La señora Morales parece tener la peor suerte con sus esposos. Sin embargo, es una de las esposas más atentas que he conocido. Sabe más de tratamientos medicinales que muchos médicos. Si no la conociera, juraría que intenta salvarlos en lugar de...». Se detuvo, incapaz de expresar sus sospechas en voz alta. Ruiz se inclinó con interés. «¿En lugar de qué, doctor?». Guzmán negó con la cabeza. «Perdóname, no debería hablar mal de una mujer que ha sufrido tanto, pero en 30 años de práctica, nunca he visto una serie tan concentrada de muertes similares en una familia». Esa noche, Ruiz comenzó a investigar el pasado de Ana Morales. Lo que descubrió lo estremeció. No había registro de un capitán Miguel Morales en los archivos del ejército independentista. La mujer que se hacía llamar Ana Morales había llegado a la Ciudad de México con una identidad completamente fabricada. Mientras tanto, Ana había identificado a su séptimo objetivo, el comerciante Esteban López, uno de los hombres más ricos de México y miembro secreto de la organización traidora. López había ganado su fortuna proporcionando a las fuerzas españolas información sobre convoyes de suministros mexicanos. Su cortejo comenzó en el invierno de 1840, siguiendo su patrón establecido. Se presentó como una viuda solitaria necesitada de compañía, mientras revelaba gradualmente su conocimiento en negocios y finanzas. López, viudo, quedó encantado por su combinación de vulnerabilidad e inteligencia. En 3 meses propuso matrimonio, pero esta vez Ana enfrentó un escrutinio inesperado. Ruiz había alertado discretamente a varios ciudadanos prominentes sobre sus sospechas, y los rumores comenzaron a circular en la élite mexicana. Cuando López anunció su compromiso con Ana, varios amigos le advirtieron. «Esteban, Shirley, has notado el patrón peculiar», advirtió el magnate minero Roberto Sánchez. 7 esposos, 7 muertes misteriosas. Aunque aceptemos que la señora Morales simplemente tiene mala suerte, tal concentración de tragedias merece investigación. La respuesta de López reveló el poder de la manipulación psicológica de Ana.
Caballeros, entiendo su preocupación, pero sus sospechas se basan solo en coincidencias y chismes. La señora Morales ha sido examinada por los mejores médicos y cuestionada por magistrados respetados. Ha sido absuelta repetidamente. ¿Vamos a condenar a una mujer solo porque el destino le ha sido cruel? Lo que López no sabía era que Ana había estudiado su rol en la traición de guerra a través de documentos robados de los archivos de Salazar. En una fría noche de febrero de 1841, el doctor Salazar fue encontrado muerto en su casa, aparentemente por una dosis fatal de sus propios venenos experimentales. La investigación del magistrado concluyó que el médico se había suicidado para evitar la exposición de sus experimentos ilegales. Ana asistió al funeral con solemnidad apropiada, pero en privado sintió alivio. La única persona que podía conectarla con una fuente de venenos exóticos estaba muerta, eliminando la última amenaza externa a su misión. Esteban López se casó con Ana Morales el 15 de marzo de 1841, en una ceremonia más pequeña y sobria que las anteriores. El capitán Ruiz asistió como invitado, observando a Ana cuidadosamente y notando su completa compostura. Si era una asesina, era excepcionalmente hábil para ocultar su naturaleza. El matrimonio duró 4 meses. López murió el 20 de julio de 1841, tras una breve enfermedad que comenzó con dolores estomacales y terminó en un colapso total. El doctor Guzmán, ahora profundamente sospechoso pero sin pruebas concretas, realizó el examen más exhaustivo de su carrera. No encontró nada que constituyera prueba legal de envenenamiento, pero en privado estaba convencido de que López había sido asesinado. La actuación de Ana como viuda desconsolada alcanzó nuevas alturas de habilidad teatral. Con la muerte de López, Ana había acumulado una fortuna que la convirtió en una de las mujeres más ricas de México. Más importante aún, había eliminado a 7 de los 8 miembros de la organización secreta. Solo quedaba un objetivo, el doctor Guzmán, quien ahora representaba la mayor amenaza a su libertad. Pero Ana no había anticipado que la investigación de Ruiz lo llevaría a descubrir su verdadera identidad y la razón real de su campaña mortal. En los archivos de un oficial de inteligencia español capturado, Ruiz encontró referencias a una red de espías mexicana que incluía a una mujer conocida solo como la viuda. Esta figura misteriosa había perdido a su esposo a manos de fuerzas patriotas y había jurado vengarse. Cruzando esta información con registros militares, Ruiz hizo un descubrimiento impactante. El capitán Miguel Morales había existido, pero era un espía español operando encubierto en el ejército independentista. Fue capturado y ejecutado por fuerzas mexicanas en 1829, tras ser traicionado por su propia red, la misma que luego se convirtió en la organización secreta. Ana no buscaba justicia por traiciones patriotas, buscaba venganza por la muerte de un traidor. Su esposo había sido un agente español, y su ejecución fue legal y justificada. Esto cambió todo sobre el caso, haciendo a Ana infinitamente más peligrosa. No era una viuda patriota, sino una lealista española ejecutando héroes mexicanos. El descubrimiento de Ruiz llegó en un momento crítico, pues supo que Ana ya había comenzado su cortejo final. Su octavo y último objetivo no era Guzmán, como Ruiz esperaba, sino el gobernador Manuel Gómez, el hombre más poderoso de México y líder secreto de la organización traidora. El interés del gobernador en Ana había sido cultivado cuidadosamente durante meses. Ella se posicionó en eventos sociales donde sabía que él estaría, arregló presentaciones a través de amigos comunes y reveló gradualmente su inteligencia y refinamiento. A diferencia de sus objetivos anteriores, Gómez estaba casado, pero Ana notó que su esposa estaba frecuentemente enferma. Su enfoque con Gómez fue diferente. En lugar de presentarse como una viuda vulnerable, se mostró como una mujer de medios independientes que podía ser una aliada política valiosa. En la primavera de 1842, la esposa de Gómez murió de tuberculosis tras una larga enfermedad. Ana asistió al funeral y ofreció sus condolencias con perfecta corrección. Luego se retiró de la vida social por semanas, aparentemente para evitar cualquier apariencia de impropiedad. Durante este intervalo, Ruiz intentó desesperadamente advertir a Gómez sobre el historial mortal de Ana. En una reunión privada, presentó sus pruebas, el patrón sospechoso de muertes, la identidad fabricada de Ana y la conexión entre sus víctimas y traiciones de guerra. Pero las revelaciones de Ruiz tuvieron un efecto inesperado. En lugar de alarmarse, Gómez quedó impresionado por la habilidad y determinación de Ana. La veía como un activo potencial, no como una amenaza.
Capitán Ruiz, dijo Gómez tras escuchar las advertencias, aprecio su preocupación por mi seguridad, pero creo que ha malinterpretado la situación de la señora Morales. Si ha estado eliminando enemigos del Estado, hombres que traicionaron a México durante la guerra, entonces ha realizado un servicio valioso. Tal vez es hora de reconocer sus contribuciones patrióticas en lugar de sospechar de ella. Ruiz salió de la reunión con un creciente temor. Gómez no solo había desestimado sus advertencias, sino que parecía interesado en aliarse con una asesina conocida. Lo que Ruiz no sabía era que Gómez había comenzado su propia investigación sobre Ana y había descubierto su verdadera identidad y conexión con el espía ejecutado, Miguel Morales. Sabía que Ana buscaba vengarse de los miembros de la organización secreta y que él probablemente era su objetivo final. Pero en lugar de huir decidió enfrentarla directamente, creyendo que podía redirigir su deseo de venganza hacia objetivos más útiles para sus ambiciones políticas. La confrontación ocurrió durante una cena privada en la mansión del gobernador en junio de 1842. Ana aceptó la invitación, creyendo que era un avance romántico, pero se encontró frente a un hombre que sabía exactamente quién era y qué había hecho. Señora Morales, dijo Gómez tras la cena en su estudio privado, o debería decir señora Miguel Morales, viuda del agente español ejecutado por traición en 1829. Creo que es hora de dejar las pretensiones y hablar con honestidad sobre su situación. La reacción de Ana fue rápida, pero controlada. Su mano se movió hacia el frasco de veneno que siempre llevaba, pero se detuvo al ver que Gómez la observaba con interés divertido, no con miedo. Veo que nos entendemos, continuó Gómez. Eso hará nuestra negociación más simple. Sé todo sobre su campaña de venganza contra los miembros de la organización secreta. Sé que ha eliminado a 7 de los 8 miembros, y sé que cree que yo soy el octavo y último objetivo en su lista. Los ojos grises de Ana no se apartaron de su rostro. Y no tiene miedo, gobernador. Traicionó a mi esposo para salvarse, y ha visto cómo maté a 7 hombres sin advertirles ni intentar detenerme. ¿Qué le hace pensar que no completaré mi trabajo esta noche? Gómez sonrió fríamente. Porque señora Morales me necesita viva más que muerta. Verá, no había 8 miembros en la organización, había 9. La revelación golpeó a Ana como un golpe físico. Durante más de una década, creyó que su lista estaba completa. Ahora descubría que había un traidor más, un objetivo más, una muerte más para completar su misión. ¿Quién?, susurró, su compostura comenzando a quebrarse. El capitán Javier Ruiz, respondió Gómez. El hombre que ha investigado sus actividades con tanta dedicación. Fue el analista de inteligencia de la organización, quien identificó a su esposo como un riesgo y recomendó su eliminación. La has estado cazando no por deber, sino por miedo a que descubra su rol en la muerte de su esposo. La revelación de Gómez transformó la misión de Ana de una simple búsqueda de venganza en una red compleja de traiciones que pondría a prueba sus habilidades contra el oponente más peligroso que había enfrentado. Pero Gómez había calculado mal su psicología. Asumió que su deseo de venganza completa la haría aceptar una alianza. En cambio, solo intensificó su determinación de eliminar a todos los miembros de la conspiración que destruyó su vida. Propone una alianza, gobernador, dijo Ana, su voz firme a pesar del impacto. Pero ¿qué garantía tengo de que no me traicionará como traicionó a mi esposo, a los españoles, a sus propios conspiradores? Gómez la estudió con la mirada calculadora de un hombre acostumbrado a medir el valor y peligro de aliados y enemigos. Porque, querida, cada uno tiene información que podría destruir al otro. Usted sabe de mis actividades en la guerra, y yo sé de su campaña de asesinatos. Estamos unidos por la destrucción mutua asegurada. Pero Ana ya había tomado su decisión. La conversación le había dado el nombre de su noveno objetivo, y confirmado que Gómez era tan despiadado como sospechaba. No habría alianza, solo habría muerte. Lo que siguió fue un juego mortal de gato y ratón durante el verano de 1842. Ana fingió aceptar la propuesta de Gómez mientras planeaba eliminarlo junto con Ruiz. Gómez creía haber reclutado a una asesina valiosa mientras planeaba deshacerse de ella una vez que cumpliera su propósito. Ruiz, sin saber que su verdadera identidad había sido descubierta, continuaba recopilando pruebas contra Ana, incluyendo testimonios de sirvientes que habían presenciado actividades sospechosas. El clímax comenzó la noche del 15 de agosto de 1842, exactamente 9 años después de la muerte del coronel Vargas. Ana invitó a Gómez y Ruiz a una cena privada en su mansión, aparentemente para discutir una propuesta de negocios que los beneficiaría a todos. Cada hombre aceptó, creyendo que tenía la ventaja. La cena transcurrió con perfecta cortesía,
con Ana como la anfitriona Gracious y sus invitados conversando educadamente sobre política y negocios. Pero bajo las cortesías, se construía una tensión mortal. Cada persona sabía más de los otros de lo que revelaba, y cada uno esperaba el momento para actuar. Ana había preparado su esquema de envenenamiento más sofisticado. En lugar de un solo veneno, usó múltiples toxinas que actuarían en combinación para crear muertes indetectables. Cada hombre recibiría un veneno diferente, haciendo que sus muertes parecieran coincidencias no relacionadas. Para Gómez preparó un compuesto de acción lenta derivado de dedalera y cicuta, que simularía un ataque al corazón, adecuado para un hombre de su edad y posición estresante, mezclado en un brandy francés especial presentado como un licor raro, para celebrar su alianza. Para Ruiz, desarrolló un veneno de contacto aplicado al borde de su copa de vino, que se absorbería por la piel y causaría síntomas de apoplejía, con la muerte ocurriendo horas después, alejando cualquier conexión con la cena. Pero Ana no anticipó que Gómez llegaría sabiendo de sus planes. A través de su red de sirvientes e informantes, había descubierto sus compras de hierbas inusuales, sus visitas nocturnas a edificios abandonados donde preparaba sus compuestos, y lo más condenatorio, su diario con registros detallados de sus asesinatos. Durante la cena, Ana notó que Gómez parecía inusualmente relajado mientras que Ruiz estaba tenso. Interpretó esto como prueba de que su engaño funcionaba. Gómez se creía seguro como su aliado, mientras Ruiz sospechaba pero no entendía el alcance del peligro. La conversación reveló las dinámicas psicológicas en juego. Ana habló elocuentemente sobre la justicia y la venganza, tejiendo observaciones filosóficas en comentarios casuales. Siempre he creído, dijo mientras servía el plato principal, que quienes traicionan la confianza merecen enfrentar las consecuencias, no importa cuánto tiempo pase. Gómez asintió aprobatoriamente. Ciertamente, señora Morales, la justicia retrasada no es justicia negada, especialmente cuando el retraso hace que el ajuste de cuentas sea más completo. Ruiz, incómodo, intentó desviar la conversación. Seguramente podemos acordar que la venganza, por justificada que parezca, es destructiva para el vengador y la sociedad. La ley existe para evitar que los individuos tomen la justicia en sus manos. Ana sonrió fríamente. Pero, capitán, ¿qué pasa cuando la ley misma está corrompida por los culpables? ¿Qué queda para quienes han sido agraviados? En ese momento, Ruiz se dio cuenta de que no era solo un invitado, sino un objetivo. Su mano se movió instintivamente hacia su pistola, pero una mirada aguda de Gómez lo detuvo. «Caballeros», dijo Ana levantándose con gracia, «creo que es hora de pasar a la biblioteca para un brandy y una conversación honesta. Tengo algo especial que compartir con ambos». En la biblioteca, Ana se posicionó entre sus objetivos y la puerta, cortando la ruta de escape. Gómez notó la posición estratégica, pero confiaba en su habilidad para superarla. Ruiz, ahora seguro de su peligro, calculaba sus probabilidades de sobrevivir si intentaba escapar. La biblioteca estaba perfectamente preparada. Cortinas pesadas bloqueaban el sonido. Los sirvientes habían sido despedidos, y Ana había dispuesto todo para deshacerse de dos cuerpos y crear explicaciones convincentes. «Ahora», dijo Ana, acercándose a un aparador con decantadores de cristal, «prometí una conversación honesta y la cumpliré. Gobernador Gómez, ¿usted cree que me ha manipulado para convertirme en su asesina personal? Capitán Ruiz, ¿usted cree que ha reunido pruebas suficientes para acusarme por los asesinatos de mis esposos? Ambos tienen razón en sus evaluaciones y ambos están fatalmente equivocados sobre lo que pretendo hacer». Se giró, sosteniendo dos copas de brandy. «La verdad es que ninguno de los dos saldrá vivo de esta habitación esta noche. Gobernador morirá porque fue el líder de la conspiración que asesinó a mi esposo. Capitán, morirá porque identificó a mi esposo como un riesgo. Sus muertes completarán mi misión y me darán la justicia que he buscado por 13 años». La compostura de Gómez se quebró al darse cuenta de que su manipulación había fallado. «Señora Morales, subestima las consecuencias de asesinar a un gobernador en funciones. Mi muerte no pasará desapercibida». Ana rió genuinamente. «Gobernador, he matado a 7 hombres prominentes sin ser sospechosa de un crimen. He acumulado una fortuna. Me he establecido en los más altos niveles de la sociedad y he eliminado a casi todos mis enemigos mientras mantengo una reputación de viuda digna de simpatía. ¿Qué le hace pensar que matarlos a usted y al capitán será un desafío mayor?» Ruiz, con su entrenamiento militar, hizo su movimiento. En lugar de negociar, se lanzó hacia Ana esperando desarmarla, pero Ana estaba preparada. Arrojó el contenido de una copa de brandy a su rostro, no un veneno,
sino un irritante derivado de plantas mexicanas que causaba ceguera temporal y dolor severo. Mientras Ruiz retrocedía, Ana sacó una pequeña pistola de debajo de su chal, una que había tomado de una víctima anterior. Gómez intentó aprovechar la distracción para atacarla, pero subestimó su preparación. Ana giró con gracia apuntándole al pecho. «No lo creo, gobernador», dijo calmadamente. «Después de años de planificación, no dejaré que arruinen mi triunfo». La confrontación reveló la transformación de Ana de viuda desconsolada a asesina calculadora. ¿Quieren saber la verdad sobre su preciada organización?, preguntó manteniendo la pistola en Gómez mientras vigilaba a Ruiz, que se recuperaba lentamente. No era un grupo patriótico eliminando espías españoles. Era un grupo de hombres ambiciosos que vendían información al mejor postor. Traicionaron a mi esposo no porque fuera una amenaza para la independencia, sino porque descubrió evidencia de su propia traición. Gómez palideció. ¿Cómo podría saber eso? Esos registros fueron destruidos hace años. Ana sonrió fríamente. Gobernador, subestimó a una mujer motivada por amor y duelo. He pasado 13 años rastreando cada documento, cada testigo, cada pedazo de evidencia sobre la muerte de mi esposo. Sé más de su organización que cualquiera de sus miembros sobrevivientes. Lo que Ana reveló sacudiría a la sociedad mexicana. La organización había orquestado un esquema para beneficiarse de ambos lados del conflicto, robando suministros, vendiendo información estratégica y eliminando competidores. Mi esposo descubrió su esquema en 1829, continuó Ana, pero en lugar de reportarlo a las autoridades españolas intentó chantajearlos. Ese fue su error fatal. Lo traicionaron al ejército independentista como espía español, sabiendo que la justicia patriota eliminaría su problema mientras los hacía parecer leales a México. Ruiz, con la visión aclarada, entendió finalmente. Dios mío, susurró. No busca justicia por lealistas. Busca venganza por la corrupción que mató a su esposo. Ana asintió. Por fin lo entiende, capitán. Miguel era un agente español, pero también mi esposo y el padre del hijo que perdí tras su ejecución. Su conspiración no solo lo mató, destruyó todo lo que amaba. Ustedes me convirtieron en el arma que soy. Gómez, en un intento desesperado por salvarse, hizo una oferta final. Señora Morales, si me perdona, puedo ofrecerle algo más valioso que la venganza. Poder. Con mis conexiones políticas y sus habilidades, podríamos controlar no solo México, sino influir en todo el gobierno federal. La respuesta de Ana reveló la profundidad de su compromiso. Gobernador, aún no entiende qué me motiva. Esto nunca fue por poder o riqueza. Fue por amor. Amor por el hombre que asesinaron. Amor por la vida que destruyeron. Amor por la justicia que su sistema corrupto nunca pudo dar. El poder corrompe, como usted ha demostrado, pero el amor perdura, y el amor exige satisfacción. Los momentos finales se desarrollaron con la precisión de una ejecución perfectamente planeada. Ana había orquestado cada detalle para que las muertes parecieran resultado de las acciones de los hombres, no de ella. Los cuerpos de Gómez y Ruiz fueron descubiertos la mañana siguiente por sirvientes. La escena sugería una confrontación violenta. Gómez con una herida de bala en el pecho, la pistola de Ruiz en su mano, Ruiz con quemaduras químicas en el rostro y un golpe en la cabeza de un decantador roto. La habitación mostraba signos de lucha. Ana fue encontrada atada en un armario, aparentemente prisionera durante el enfrentamiento. Al ser liberada, colapsó en shock y duelo, incapaz de explicar coherentemente lo sucedido. Cuando el doctor Guzmán llegó, el relato de Ana fue convincente. Explicó que Ruiz llegó agitado, acusando a Gómez de traiciones de guerra y exigiendo su testimonio. Gómez intentó calmarlo, pero cuando Ruiz mostró documentos que implicaban al gobernador, la situación escaló. Empezaron a gritar, sollozó Ana. Luego el capitán sacó su pistola, el gobernador intentó quitársela, y en la lucha se disparó. Alguien me agarró y me metió en el armario. Escuché más pelea y luego silencio. El examen de Guzmán apoyó su relato. Las pruebas físicas eran consistentes con una lucha violenta, y las heridas de Ana parecían genuinas. Su reputación como viuda respetable hacía inconcebible que hubiera orquestado tal violencia. La investigación fue superficial, concluyendo que Gómez y Ruiz se mataron mutuamente en una disputa por traiciones de guerra. Los documentos que Ruiz supuestamente trajo fueron encontrados quemados en la chimenea, su contenido perdido. Lo que los investigadores no sabían era que Ana había preparado este escenario durante meses. Los documentos eran falsificaciones creadas por ella. El químico que cegó a Ruiz estaba diseñado para parecer una lesión accidental, y sus propias heridas fueron autoinfligidas con técnicas aprendidas en años de estudio. Las muertes de Gómez y Ruiz marcaron el fin de la campaña de venganza de Ana.
Con la eliminación de los 9 miembros de la organización, había logrado la justicia que buscó por más de una década. En los meses siguientes, Ana se retiró gradualmente de la sociedad mexicana, alegando que los eventos traumáticos en su biblioteca habían dañado su salud. Vendió su mansión y se mudó a una casa elegante, pero más pequeña en las afueras, viviendo discretamente con pocos sirvientes de confianza. Pero su retiro no significó el fin de su control y manipulación. Se convirtió en una figura detrás de escena en la política mexicana, usando su riqueza y conocimiento de secretos para influir en elecciones, negocios y movimientos sociales. Nunca se volvió a casar, afirmando que había sufrido demasiado para arriesgar su corazón nuevamente. La verdadera extensión de la influencia de Ana se hizo evidente tras su muerte en 1884 a los 80 años. Entre sus papeles, los investigadores encontraron registros detallados no solo de sus 9 asesinatos, sino de docenas de otros esquemas. Había chantajeado a oficiales corruptos, manipulado competidores hacia la ruina y orquestado la destrucción social de quienes la cruzaron. Más impactante fue el descubrimiento de su diario, escrito en un código que tomó meses descifrar. Revelaba que su campaña contra la organización fue solo el comienzo de su carrera como agente de justicia necesaria. Continuó eliminando a quienes consideraba merecedores de muerte, refinando sus métodos hasta que su participación nunca fue sospechada. «Me he convertido en algo que tal vez Dios nunca quiso que existiera», escribió en una de sus últimas entradas, «pero que la corrupción de este mundo hizo necesario. Soy la justicia sin ley, la retribución sin piedad y el orden sin gobierno». El descubrimiento del diario causó sensación, pero presentó un problema imposible. Muchos de los asesinatos que confesó ocurrieron hace tanto que no podían investigarse. Otros involucraban a ciudadanos prominentes cuya reputación no podía ser manchada sin causar revuelo político. Al final, se decidió sellar el diario y clasificar el caso como asunto de seguridad estatal. La historia de Ana Morales permaneció enterrada en los archivos de la Sociedad Histórica de México por más de un siglo, emergiendo solo ocasionalmente en investigaciones históricas. Los estudiosos que encontraron su caso quedaron impresionados por la naturaleza metódica de sus crímenes y la sofisticación psicológica de sus métodos. Expertos forenses modernos han concluido que Ana estaba adelantada a su tiempo en 1900 en entender cómo cometer asesinatos indetectables. Su uso de toxinas vegetales, manipulación de escenas del crimen y creación de identidades falsas no fue igualado por investigadores hasta finales del siglo XX, pero lo más inquietante de su historia no es su habilidad como asesina, sino su éxito manipulando la percepción pública. Durante más de 50 años, mantuvo su reputación como una figura trágica merecedora de simpatía, mientras operaba como una de las asesinas más prolíficas de la historia mexicana. Demostró que los criminales más peligrosos no son los que operan fuera de la sociedad, sino los que aprenden a controlarla desde dentro.